Muy buenas tardes, queridos estudiantes de todo el país. Bienvenidos a este encuentro de aprendizaje en lengua y literatura castellana. Espero que estén muy, pero muy bien, festejando ya la semana del estudiante, la semana de la juventud, de la primavera. Es por ello que les traigo un pequeño homenaje, una canción. Espero que les guste por su día, ¿sí? Hojas a tiempo primavera, uguaje, ñucahuo, florece, occupy, verde azul. Palo blanco, jataye, nombre, huella, ella, cahuo, ñuamba, ella, pirape y bote. Hierbas, arbustos y flores, entero y potellera, y brote, tuyas, ella, con exquisitos primores. Bello aspecto, encantadores, cobaco, tiempo, güerú, con ella veres hindú y no sé a cantores. Campilluelo, perece, joven, babare, yucu, caisa, pere, hindú, umi, puca, surase. Shuriri, hapito, güey, la novia peco asa, de arigato, kusa, bandada, peco y pe. Kokwere pere kendu, stania onelloa, ñandu guasumburea, abroncaña kunutu. Bella bora ire yaku, albubiema oyapo, alba one eshiriko, tata upama entu. Boca ya hipotepa, o adorna kokwera pe, pindura caro bebé, tu hija maracana. O pura queña quera, o anuncia sandia ayu, viva como agua biyu, tate vero kupuipa. Guaraque, oñapumi, aucalma, pergutu, erejesia, yasubraku, y carapapo y mi. Estrella entero mimbi, te pego agua y moraje, siete cabrillo, yele, o guaje, boco eti. Rosada amorti, esa es yupetangue, o raya de cuaraje, o simbotabo o mimbi. Oyero que para mí, bello y jamainumbe, la creación homo por niño ara y agui. Coemba obedecer, cruzar la vecina, eje tu perrecerá, acuriosa puta y ya se ve, umicado florecido, jazmín clavel monotiva, de ajuí, peje acuangüe. Muy bien, bienvenidos. Espero que les haya gustado este tema musical referente a la primavera. Hoy vamos a estar trabajando con un tema muy interesante, la entrevista. Primeramente vamos a aclarar qué es la entrevista. Y la entrevista es un tipo de diálogo para recabar. Es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse a través de la radio, de la televisión
o de la prensa escrita. ¿Cuáles son sus funciones? Habíamos visto recién que justamente informarnos de algunas personas, obtener justamente información de individuos, de grupos, de algún tema, facilitar la recolección de la información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo, ya sea con opiniones, sentimientos, comportamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes? Tenemos primeramente el inicio o presentación de la entrevista. Presentación de la entrevista. Vamos a ir mirando después en un ejemplo. Luego tenemos el cuerpo y la conclusión. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay diversos tipos de entrevistas. Entre ellas encontramos la periodística, las entrevistas periodísticas. Y estas se vuelven a subdividir. Tenemos, por ejemplo, las de opinión. Entre ellas tenemos también la de perfil o semblanza, la noticiosa. ¿Qué se refiere a una entrevista de opinión? En este tipo de entrevistas normalmente se realizan a personalidades políticas o académicas. ¿Qué opina sobre tal o cual tema? ¿Está? Luego tenemos la de perfil o semblanza que se realiza, por ejemplo, en las que se relatan, hechos importantes e íntimos del entrevistado, para después elaborar un texto interesante para los lectores. Es, por ejemplo, el caso cuando queremos obtener datos de cierta celebridad o de ciertos personajes para posteriormente escribir algún libro referente a ese personaje. Entonces, perfil o semblanza se le entrevista, se le realiza varias entrevistas para ir recaudando datos. Muy bien. Luego tenemos la noticiosa. ¿Qué significa eso? Se entrevista a un especialista en un tema preestablecido y que está relacionado con un hecho noticioso de actualidad. Entonces, como podemos ver, dentro de las periodísticas se subdividen en de opinión, perfil o semblanza, noticiosa. Vayan anotando porque después vamos a redactar una entrevista. Vamos a elegir qué tipo de entrevista vamos a realizar. Luego tenemos la entrevista de investigación. Esta puede ser informativa, de divulgación, interpretativa. Aquí también tenemos las declaraciones, los testimoniales. Por ejemplo, en la informativa, en este tipo de entrevistas, están interesados en obtener más información acerca de una noticia. La información que se obtiene de ahí es redactada en forma de nota periodística informativa. Vamos a suponer que tenemos un hecho noticioso, el periodista va al lugar del acontecimiento y trata de entrevistar a los testimonios, a las personas que estuvieron presentes para recabar mayores informaciones y posteriormente redactar la nota periodística. Luego tenemos la de divulgación. Esta se hace con el objetivo de obtener información acerca de temas especializados como la ciencia. Por este motivo es indispensable que el entrevistado sea un experto en el tema en cuestión. Queremos saber algún descubrimiento, se descubre o se, vamos a poner que se publica una nueva ley, entonces se le suele entrevistar a los expertos en el tema.
Y las declaraciones. Cuando se trata de una declaración, el periodista debe colocar entre comillas las palabras textuales dichas por el entrevistado. ¿Para qué esto? Para dar una voz directa a quien está hablando. Entonces ahí se utiliza el diálogo directo. ¿Está? Muy bien. Luego tenemos las testimoniales que se realizan a personas que fueron testigos de algún hecho o situación que sea importante. Ahora bien, tenemos tipos de entrevista en la investigación académica. Tenemos que hay entrevistas dirigidas, entrevistas semidirigidas, entrevistas a profundidad. Esto se utiliza para recabar datos previos a una publicación. Por ejemplo, cuando una persona afirma alguna hipótesis, entonces hace una investigación de campo para afirmar eso y posteriormente utilizar esos datos, ¿sí? Luego tenemos otros tipos de entrevistas que también son muy importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, la entrevista laboral, la entrevista de personalidad y las encuestas. La entrevista laboral ya sabemos que se refiere a cuando queremos acceder a un puesto laboral, ¿verdad? Muy bien. Y las encuestas muchas veces se utilizan en las áreas de ciencias sociales o demás para poder recabar algún dato de interés social. Según el medio a través del cual se realizan, pueden ser cara a cara, la entrevista telefónica, por correo electrónico u otros medios digitales. Hoy en día con la situación, entonces nosotros, gracias a la tecnología, podemos tener también entrevistas telefónicas. Ahora ya existen también formas de entrevistar por videoconferencias y otros medios. De acuerdo al número de involucrados, tenemos entrevistas individuales y entrevistas colectivas, ¿sí? Aquí vemos como una rueda de prensa, varios periodistas tienen la oportunidad de preguntar a sus entrevistados, ¿sí? Ahora bien, tenemos unas actividades, espero que hayan ido realizando sus anotaciones. Encontramos esto, que el 20 de noviembre de 1989 fue aprobada la Convención de los Derechos del Niño, la cual promueve los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Dicha convención estableció que los menores necesitan atención y protección especial. También en nuestro país nosotros tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Veamos qué dice. Algunos tenemos aquí, por ejemplo, algunos derechos de los niños y las niñas, que son el derecho a la igualdad, el derecho a la protección especial para el desarrollo integral, derecho a tener identidad, o sea, nombre y nacionalidad, ¿sí? Luego tenemos derecho a alimentación, vivienda y salud, derecho a una educación sin discriminación, derecho a la comprensión y el amor, derecho a jugar y aprender, derecho a recibir ayuda en forma prioritaria, derecho a la protección en toda circunstancia y derecho a ser criado con respeto y tolerancia.
Muy bien. Yo pronuncié mal 1989. Creo que yo pronuncié mal hace rato el dato del año, ahora me percaté. Bueno, lo interesante es que tengamos en cuenta que todos los niños y niñas adolescentes tienen derechos. ¿Y cuál es nuestra función con esto? Tenemos que, como estudiantes, como adolescentes que son, yo quiero que ustedes se planteen algunas preguntas respecto a esto. Y entre estas preguntas, observen esta imagen y vean que hay varios niños, por ejemplo, que están trabajando. Algunos están limpiando el coche, otros están pidiendo limosna, otros están vendiendo. Y también vemos aquí a una pareja, por ejemplo, que está en la dulce espera por un niño. Tal vez este mismo niño que está aquí a punto de nacer hace su fruto de sus derechos, mientras que estos no. Aquí vemos otro con su mochila que va a la escuela. En esta simple imagen podemos visualizar las desigualdades en cuanto a los derechos. Por eso quiero que, si por ejemplo está visto que ya están ahora los chicos, Noelia, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, ¿Por qué crees que hay tantos niños trabajadores? Porque hay o para pagar sus estudios, para comprarse. Para comprarse sus útiles. ¿Y ahí qué pasa con sus derechos? Porque él tiene ya derechos, justamente él tiene derecho a una educación gratuita, sin discriminación, y está haciendo uso de sus derechos al salir a trabajar justamente desde la temprana edad y tratar de cubrir esos sus gastos. ¿Qué dice Noelia? Profe, no me sale bien ahora, si puedes volver a repetirme la pregunta. Sí, te pregunto si al ser niños trabajadores de tan temprana edad, con tantas responsabilidades, están haciendo uso de sus derechos como lo contempla la Convención de los Derechos del Niño. No, o sea, no creo que sea así. Muy bien. Y aquí tenemos qué oficios desempeñan los niños trabajadores y vemos nosotros en esta imagen. Yo no sé si en las comunidades donde ustedes habitan pasa lo mismo que en la imagen que estamos viendo aquí, que algunos niños, por ejemplo, limpian los coches, son vendedores ambulantes, trabajan con esos oficios. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Y bueno, y ahí es Sí. importante que todas estas cuestiones ustedes se puedan poner a pensar, ustedes puedan analizar, ver un poco en sus comunidades estos niños trabajadores, qué hacen, si van a la escuela. Y por sobre todo, estos derechos ustedes deben conocer. Yo les invito a que den una leída también a nuestro Código de la Niñez, a estos derechos internacionales. Son varios artículos, aquí nada más nosotros tratamos de resumir los principales, por así decirlo. Luego tenemos que ver
¿Qué relación entonces tienen esos derechos con el trabajo infantil? Ya hemos dicho que dijimos que no están bien, ¿verdad? Que algo está mal. ¿Y cuáles son las razones por las que los niños no deberían trabajar? Ya nos dijo también Noelia, justamente ella nos dijo que no están haciendo uso de sus derechos como corresponde. Y bueno, ahora pensemos a quién podríamos entrevistar para conocer más respecto a los derechos de los niños y cuáles son las instituciones que amparan, porque hay instituciones que rigen justamente esto, ¿verdad? ¿Estamos? Aquí tenemos una niña, una adolescente en su momento, pero hoy en día ya tiene 24 años o 25, Malala. Ella fue una luchadora en su país, justamente ella luchó por el derecho a la educación de las niñas. Ustedes saben que en el país de origen de esta niña, justamente las mujeres tienen muy pocos derechos. Incluso se les prohíbe ir a la escuela, más cuando ocurrió este atentado contra Malala. Vamos a ir conociéndola mejor. ¿Ustedes leyeron la entrevista de Malala? ¿Ya pudieron leer? ¿Alguien leyó ya? Yo todavía. Bueno, ¿te animas a leer? ¿Hay alguien más que pueda apoyarnos con la lectura? Porque tenemos que hacer la parte de introductoria. Por ejemplo, vas a hacer Noelia y alguien va a ser Malala. ¿Quién se anima a hacer el papel de Malala hoy? ¿Nayeli puede ser? Está Hilaria también, profe. Hilaria Armoa. Sí, estoy viendo, profe. Hilaria o Nayeli, si se animan o tienen posibilidad de activar el micrófono. De lo contrario, la profesora Leila va a ser Rosa Montero, va a leer la introducción y las preguntas. Y Noelia va a ser Malala, ¿les parece? Sí, Está profe. bien, profe. Bueno, inicia entonces Rosa Montero. Imaginen la situación, una realidad de violencia y abuso insoportable, un padre heroico y singular que señala el camino de una niña inteligentísima, consciente de su propia dignidad y con una gran capacidad de compasión. Las balas de los matarla ni callarla, y aunque le robaron una buena parte de su infancia, le han catapultado a una visibilidad mundial. Malala, enardecida por haber sobrevivido y todavía muy joven, pese a su madurez, tiene ensueños grandiosos para el futuro de su pueblo, que quizá ella logre, ahí me perdí, logre poner en marcha, porque esta pizca de mujer es poderosa. Tanto el padre como la hija tienen algo limpio, el corazón en la boca, una luz que encandila. Pero la luz de Malala está llena de sombras, es una estrella oscura llena de dolor y de determinación. A los 16 años está dispuesta a sacrificar toda su vida por su proyecto, una vida extremadamente adulta y anormal desde los 10 años. Sí, ahora sigo Sigo. yo. Bueno. Sigo. ¿No le hago bien las expectativas que todos parecemos tener sobre usted?
No estoy entregada a la causa de la educación y creo que puedo dedicarle mi vida entera. Me enorgullezco de trabajar en pro de la educación de las niñas. Permiso, profe. Noelia te tiene que responder las preguntas. Los que están en negrita es de Rosa Montero. Sí, vuelvo a repetir la pregunta a la niña. ¿No le hago bien Sí. las expectativas que todos parecemos tener sobre usted? No estoy entregada a la causa de la educación y creo que puedo dedicarle mi vida entera. Enorgullezco de trabajar en pro de la educación de las niñas. Usted ha pasado por una situación durísima, pero inmediatamente ha sacado un libro que le obliga a estar de nuevo en primera línea. Eso es una elección y parece dura. Es que yo, es que esto ya es mi vida, no es solo una parte de ella. No puedo abandonar cuando veo a la gente de Siria y de Pakistán que están sufriendo al terrorismo. No puedo dejar de pensar, Malala, ¿por qué esperas a que otro se haga cargo? Yo empecé mi lucha a los 10 años. Cuando llegaron los talibanes, Los talibanes se levantaron y empezó el terrorismo. Había mucha gente en contra, pero tenían miedo. Las amenazas eran muy grandes, así que hubo muy pocos que se atrevieron a hablar en voz alta en pro de sus derechos, y uno de ellos fue mi padre, y yo seguí a mi padre. el libro tiene una parte que es como un cuento de terror. Dice usted, tenía 10 años cuando los talibanes llegaron a nuestro valle. Moniba, su mejor amiga, y yo habíamos estado leyendo los libros de Crepúsculo y nos parecía que los talibanes llegaron en la noche exactamente como vampiros. Si preguntas a los niños aquí de quién tienen miedo, te van a contestar que de un vampiro o de un monstruo, pero en nuestro país tenemos miedo a los humanos. Es un sistema perverso y demencial. Prohibieron la música, prohibieron cantar. Nos prohibieron todo, no nos dejaban ni jugar a las peluqueras con las muñecas. Usted decía que su padre quería que fuera política, pero que usted quería ser doctora y que no le gustaba la política. Ahora, ¿ha cambiado de opinión? Amo a mi padre y el que me inspira, lo cual no significa que siempre esté de acuerdo con él. Yo antes quería ser médico, pero luego pasó el tiempo y fui dándome cuenta de que el gobierno no estaba haciendo nada, que su deber elemental era conceder derechos básicos al pueblo. Por eso pensé que quería hacer política para conseguir un cambio grande en mi país, para que un día Pakistán esté en paz. Y no solo quiero ser política, sino líder también. Líder social, Sí, porque el pueblo en Pakistán está dividido. Nunca he visto a alguien que sepa unir a la gente. Quiero hacer que toda esa gente sea una, que Pakistán sea un solo, ver la igualdad entre todos y la justicia. ¿y cree que usted los puede unir? Para lograr este objetivo tengo que conseguir poder, y el verdadero poder consiste en la educación y el conocimiento. Además, nos hace falta un escudo, que es la unidad del pueblo. Cuando nos apoyamos los unos a los otros, cuando nos eduquemos, cuando logremos ese poder, podremos con todo, y entonces volveré a Pakistán. Muchísimas Es todo, gracias. profe. Muy bien. Entonces, ¿qué les pareció la entrevista de Malala? Excelente, profe. Se ve que fue una joven muy valiente.
muy valiente. Y ella luchó justamente por esos derechos que estábamos hablando, ¿verdad? A los 11 años ella ya inició su lucha. A los 17 años ella ya recibió el Premio Nobel de la Paz. Yo insto a los jóvenes y adolescentes de nuestro país a tomar también posturas en pos de sus derechos, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a lo que respecta a la entrevista respecto a su forma. Tenemos que la entrevista consta de 3 partes, que son la presentación de la entrevista, el cuerpo y la conclusión. ¿Podemos visualizar esas partes en esta entrevista? Yo aquí encontré la introducción, ¿verdad? La presentación que hace en esta primera parte. Rosa Montero, que es la periodista, nos presenta a su entrevistada. Esta parte es muy importante, no hay que presumir, por ejemplo, que los lectores ya conocen a nuestra entrevistada, a nuestro entrevistado, ¿verdad? Entonces, se debe escribir una pequeña reseña para que los lectores conozcan a la entrevistada o a el entrevistado. Podemos distinguir eso, y también tenemos el cuerpo en sí de la entrevista, que vienen a ser justamente todas las preguntas, todas las partes de la entrevista. Si bien no nos presenta una conclusión como tal, podemos observar, por ejemplo, en esta última pregunta, es que hace a modo de conclusión, ya Rosa va cerrando. Esto engloba prácticamente qué es lo que ella quiere destacar. Pero en otras entrevistas puede el escritor o el periodista hacer una breve conclusión de lo que fue la entrevista, ¿sí? Son diferentes formatos que se pueden presentar. Bueno, ya sabemos que esta niña fue elegida justamente para la entrevista. ¿Por qué? Porque fue una de las niñas o galardonadas más jóvenes hasta ahora. Aquí tenemos, vamos a continuar, perdón. Muy bien. Y ella es Malala. ¿Ya la conocían ustedes anterior a esto? No, profe. No la conocían. Muy bien. Y ahora ya tienen que tomar otras medidas entonces en pos de esto. Tenemos que tomarla a ella como una referencia. Bueno, el texto leído entonces se refiere a qué tipo de entrevista es. Una entrevista. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase estuvimos hablando de los tipos de entrevistas? Por su cantidad puede ser una entrevista individual, puede ser una entrevista periodística. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el propósito de este texto? Justamente informarnos respecto a qué. A la situación, a la lucha de esta joven altruista, ¿verdad? Y el tema abordado es el avasallo de los derechos humanos en Pakistán. Justamente ella nos cuenta respecto a esto. ¿Está? Muy bien. Quiero que ustedes anoten, tengan sus apuntes, tengan ya bien definido qué es una entrevista, cómo se llama la persona que realiza la entrevista, qué es el reportaje de una entrevista. Esos datos ustedes ya tienen que ir teniendo muy en claro, que son alumnos del 9º grado, y también deben tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque ahora les toca a ustedes redactar una entrevista a Malala, una posible entrevista. Vamos a suponer que estamos ahí justo cuando ella recibió el premio Nobel.
ella tenía 17 años. Hay que contextualizar, porque hoy ella ya tiene 25, hoy día ya es toda una profesional, se recibió en el 2020, justamente en filosofía, política, economía en la Universidad de Oxford. Ella tuvo que salir de su país para poder. Aquí tenemos un poco más de datos. Esto les voy a ir mostrando a grandes rasgos para que ustedes tengan más ideas de quién es Malala y puedan redactar su entrevista. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que dice así: se suele decir que en la sociedad actual es imposible que una persona por sí sola sea capaz de cambiar las cosas. Pero hay una adolescente pakistaní que es la prueba viviente de que sí es posible. Y ella se llama Malala Yousafzai. Le plantó cara a todo un ejército y es la ganadora del premio Nobel más joven. Ella es la niña más joven que ganó hasta hoy día un premio Nobel. Su nombre significa afligida por la pena en su lenguaje, ¿verdad? Ella nació el 12 de junio de 1997 en el valle del río Swat, al noreste de Pakistán. Ella es hija de dos personas oriundas de ese mismo lugar. Tiene dos hermanos pequeños. Su padre, que dirían una red de colegios, dirige una red de colegios, pronto se dio cuenta de sus capacidades. A los 10 años Malala hablaba 3 idiomas, pastún, urdu e inglés, y quería ser médico. Ella desde chica tenía la aspiración de ser médica. Pero con el tiempo y la situación de su país, ella fue cambiando, ¿sí? Justamente esa su lucha social, la preocupación, ella incluso fue bombardeada, ella tuvo que salir del país porque fue bombardeada por los talibanes. Bueno, yo les dejo como tarea para que ustedes se informen, se empapen un poco más de lo que es la vida de esta adolescente tan peculiar, tan destacada. Y recuerden que para redactar la entrevista deben saber cuáles son sus partes, deben planificar qué tipo de entrevista quieren realizar, qué tipo de entrevista. Planifiquen su entrevista, su posible entrevista, luego pónganse a redactarla, verifiquen las convenciones lingüísticas de sus textos y por último entréguenle a sus docentes. Y por cierto, compartan con los demás colegas de clase. ¿Está bien? Con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias.